Entre tantas fechas, Javi, también estamos en el medio de la Semana Azul. Sí. El mes de abril en realidad sirve para concientizar el tema del autismo, ¿no? Y de esta integración a las distintas neurodiversidades que se encuentran en nuestra sociedad. Bueno, y para eso saludamos a Ramiro Mitre, quien es psicólogo, magíster en el trastorno del espectro autista. Querido Ramiro, un gusto saludarte. Y bueno, lo primero, que como especialista en la materia, ¿qué te viene para decir en esto de concientizar, que los medios seamos un poco un puente entre ustedes, quienes padecen el trastorno, y bueno, también el común de la sociedad en estos tiempos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, equipo. Muchísimas gracias por la invitación y lo primero que quiero hacer es agradecer por tocar el tema. Una sociedad inclusiva empieza por información y es muy importante que podamos acercarnos a esa información, que podamos saber de qué se trata el autismo, de qué se trata la neurodiversidad, y eso es crucial si queremos tener una sociedad que pueda destacar las fortalezas de todo el mundo, que pueda incluir de alguna manera, y esto suena un poco loco si se quiere, ¿no? Porque tener que pensar en que personas están por fuera del sistema y tenemos que hacer un esfuerzo por que ingresen, o no, esta palabra de inclusión me parece que es como mínimo un poquito injusto. Y la realidad es que no depende exclusivamente de las personas que tienen una condición diferente o que presentan determinado diagnóstico, sino que es una tarea de todos. Si no podemos comprender de qué se trata, muy probablemente tengamos miedo, y si tenemos miedo eso nos paraliza, y de alguna manera es lo que se busca a través del 2 de abril, ¿no? Que se pueda visibilizar por un lado, pero fundamentalmente que se pueda aceptar. Una cosa es que podamos saber de qué se trata el autismo, que tengamos información al respecto, y otra cosa es que podamos hacer, que podamos poner de nuestra parte para que esas personas no queden por fuera del sistema. ¿Y cómo estamos para medirlo? Digo, como sociedad, coincido que es una tarea de todos, desde la familia, desde las distintas instituciones, desde los estados, desde los medios de comunicación, pero ¿cómo estamos hoy por hoy en sociedad con respecto al autismo? Yo creo que estamos mejor que hace algunos años, cada día se conoce más, quiero decir, hoy por hoy es muy probable que todos de alguna manera tengamos algún familiar, algún conocido, el hijo de algún amigo que tiene el diagnóstico, pero la realidad es que es una condición mucho más frecuente de lo que creemos. Las estadísticas del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, me encantaría decirles que en Argentina tenemos estadísticas certeras, no es así, lo único con lo que contamos son los resultados del censo, pero que en realidad midieron discapacidad de manera general, entonces no hay cuestiones específicas. Y por otro lado, el autismo no siempre es una discapacidad, y esta es otra discusión. Me encantaría poder darles números oficiales en nuestro país, pero no los tenemos. Lo que podemos hacer es extrapolar a cifras internacionales. Cuando tomamos estadísticas que se han realizado en otros países, lo que vemos es una prevalencia más bien parecida, de alrededor del 1% de la población, una persona cada 100. Si tomamos las cifras del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, hablan de una persona cada 36 con la condición. Esto significa que muchísimas de estas personas no conocen siquiera que tienen el diagnóstico, o las familias no conocen que su familiar tiene el diagnóstico. Entonces, por eso es tan necesaria la visibilización y que podamos hablar en voz alta de este tema. Ramiro, ¿cómo se detecta? Porque, bueno, siempre en niños, niñas, no digo recién nacidos, pero bueno, comenzando sus primeros años de vida. Pero hay un avance en la familia también, claro, ¿no? Ramiro, claro. Digo, y complementando a Javi, digamos, es como que, bueno, ya no se tiene o el temor o ese tabú mismo, ¿no? o ese tabú que estaba en el seno de la familia también, ¿no? Exacto, yo creo que el temor viene ligado al desconocimiento, y la realidad es que tener una condición diferente, en este caso un diagnóstico de autismo, puede limitar muchísimo la calidad de vida de la familia. No por el diagnóstico en sí, digamos, la idea no es pensar que esta persona tiene algo incorrecto, o que está fallada, o que tiene algo por curar, sino que es una configuración diferente. Ahora, cuando no tenemos una sociedad que está preparada, por ejemplo, vamos a la escuela y las herramientas con las que cuentan los docentes no son las ideales para el estilo de procesamiento de información que tienen las personas autistas. Esto ya de por sí es una barrera. El tener que pensar que porque haya un diagnóstico vamos a tener que pasar por horas y horas de terapia, no en todos los casos es así, pero sí es una realidad para muchas familias, es otra barrera. Entonces, de alguna manera, la dinámica familiar cambia, y cambia abruptamente al momento del diagnóstico, y esto es lo que hace muchas veces que se le tenga miedo. Quiero decir, dudo que haya algún papá que no quiera a su hijo. Sin embargo, al momento de enfrentarse con un diagnóstico, cierto dolor aparece, no por la persona, no porque dejen de quererlo, sino por todas estas realidades que tenemos que enfrentar. Por eso decía que hay mucho de esto que nos compromete. La realidad es que, como bien decían ustedes, de bebés es muy difícil detectar el autismo, porque las características de un bebé con un desarrollo típico son las mismas que las de un bebé con un cerebro autista. Entonces, recién podemos empezar a notar
las primeras diferencias. Hacia el año sí la condición es bastante más visible. De lo contrario, hay personas que llegan a su edad adulta sin haber sido diagnosticadas y obviamente con todo el sufrimiento que esto trae acarreado, ¿no? Si pensamos en que son personas que se sienten diferentes o que la sociedad se ocupa de hacerles sentir que son diferentes o que no pueden tener vínculos porque sus intereses son diferentes o porque no comprenden la realidad, esto obviamente va a limitar muchísimo. Ahora, es posible detectarlo a temprana edad. A partir del año y medio más o menos ya contamos con herramientas que permiten realizar la evaluación y básicamente las señales que nos pueden indicar una posible condición tienen que ver con que los niños caminan en puntitas de pie o se tapan los oídos frente a ruidos fuertes o juegan de una manera repetitiva, estructurada, sin tantos juegos simbólicos, sin tanta imaginación, o tienen una manera particular de comunicarse. A veces aparece un tono neutro en el lenguaje verbal. Hay muchas características y la realidad es que es muy difícil abarcar todo el autismo porque es un espectro muy, muy amplio. Hay algunas personas que no tienen nada de lenguaje, hay personas que hablan hasta por los codos, hay personas que tienen una discapacidad intelectual asociada, hay personas que son verdaderamente genios con niveles intelectuales altísimos. Entonces, esta variabilidad también hace que sea muy difícil a veces la detección y por eso lo más importante es conocer en profundidad de qué se trata. Ramiro, muchísimas gracias por el contacto. Vamos a seguir visibilizando esta Semana Azul y bueno, esta integración que se merecen todas las neurodiversidades. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y gracias otra vez por tocar el tema. Hasta luego.